Bien, para este ejemplo de funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos, nos han pedido que, dado el triángulo, debemos calcular los elementos faltantes. Recuerda que todo triángulo rectángulo tiene 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. La ventaja es que en un triángulo rectángulo, tú sabes que uno de sus ángulos pues es un ángulo recto, es decir, tiene una medida de 90 grados. Entonces, eso nos deja al ángulo alfa y al ángulo beta, que son los otros dos ángulos agudos, como los otros 90 grados para completar los 180 de la suma de los ángulos interiores. Entonces, los ángulos agudos de todo triángulo rectángulo siempre son complementarios, es decir, entre sí siempre suman 90 grados. Bien, entonces, tenemos aquí los datos que nos están dando para resolver. Nos dan el cateto base B, tenemos aquí cateto base, cateto altura y la hipotenusa. El cateto base B tiene una medida de 3.2 pulgadas y nos están diciendo que el ángulo alfa tiene una medida de 42 grados. O sea, este de aquí, mide 42 grados. Ok, entonces para empezar a resolver, primero tenemos que ver qué clase de datos tenemos, cómo están relacionados y las incógnitas que tenemos. Entonces, entre el cateto base y el ángulo proporcionado, tenemos que este es su cateto adyacente. ¿Cómo sabemos que es el adyacente? Recuerda que adyacente significa a un lado del ángulo. Además, el cateto altura viene siendo el cateto opuesto, en este caso porque está enfrente del ángulo. Bien, entonces quiere decir que los datos tenemos el cateto adyacente y un ángulo. Entonces, para empezar a resolver, debes seleccionar una incógnita. ¿Qué es lo más fácil que puedes calcular en este punto? Bueno, pues para iniciar, lo más fácil que puedes calcular es el ángulo B. Entonces, recuerda que los ángulos agudos son complementarios. Eso quiere decir que alfa y beta deben sumar 90 grados. Así que para el ángulo beta vamos a hacer 90 grados menos el ángulo alfa. Entonces, esto implica que el ángulo beta será 90 grados menos 42 grados. Así entonces obtenemos que el ángulo beta vale 48 grados. Ya tenemos nuestra primera respuesta, el valor del ángulo beta, que es de 48 grados. Bien, ahora debes elegir otra incógnita, ya sea el cateto A o la hipotenusa C. En este caso yo quiero empezar por la hipotenusa. Entonces, para la hipotenusa, en este caso está representada por la letra C. Vamos a ver, si tengo el ángulo, el cateto adyacente y quiero calcular la hipotenusa, debo elegir una función trigonométrica que relacione esas tres cosas. Entonces, si consultamos nuestras funciones trigonométricas, vemos que la función que tiene ángulo, cateto adyacente e hipotenusa es la función coseno. Entonces, esta es la que necesito. Así que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Una vez que has elegido la función adecuada, hay que sustituir. Coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 42 grados. Es igual al cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 3.2 pulgadas. Sobre la hipotenusa. O sea que esta sería nuestra C y es nuestra incógnita. ¿Cómo vamos a despejar? Es muy simple. Siempre que tengas una incógnita en la parte de abajo, esta debe subir. Pero al subirla le estorbará el coseno de 42. Así que el coseno de 42 va a bajar. Entonces vamos a tener hipotenusa, que es igual al lado C, es igual a 3.2 pulgadas sobre el coseno de 42 grados. Es muy importante que no se te olvide la función coseno. Esta operación la hacemos con calculadora. Al hacer la operación encontramos que es 4.306 pulgadas. Recuerda que las unidades se conservan. Si el cateto adyacente está en pulgadas, la hipotenusa estará en pulgadas también. Entonces ya tenemos a C, que vale 4.306 pulgadas.
Ahora, para el cateto faltante A tienes dos opciones. Como ya conoces dos lados del triángulo rectángulo, puedes aplicar teorema de Pitágoras o puedes aplicar otra función trigonométrica. Como en este caso estamos ejercitando las funciones trigonométricas, vamos a usar otra función trigonométrica. Entonces para la hipotenusa, para el cateto altura, entonces para el cateto A, vamos a ver la relación que existe entre los datos y el cateto A. Entonces tengo ángulo, cateto adyacente, obviamente el cateto altura es el cateto opuesto. Si este es el adyacente, pues este es el opuesto. Entonces, ¿qué función trigonométrica de las que tenemos aquí relaciona al cateto opuesto, al cateto adyacente y al ángulo? Pues es la función tangente. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Así que voy a escribir aquí mi función. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Una vez que he elegido la función, debo sustituir. Tangente de 42 grados, porque el ángulo vale 42, es igual al cateto opuesto, que es el cateto A que quiero calcular, entre el cateto adyacente, que vale 3.2 pulgadas. Vamos a despejar al cateto A opuesto a. Recuerda que despejar una fórmula significa dejarlo solo. ¿Qué le estorba a esta A para estar sola? La división con 3.2 pulgadas. Así que este que está dividiendo lo tenemos que poner de este lado, haciendo lo contrario de dividir, que es multiplicar. Entonces nos va a quedar 3.2 pulgadas por la tangente de 42 grados es igual al cateto opuesto A. Hacemos nuestra operación en la calculadora. Una vez hecha la operación en nuestra calculadora, podemos verificar que esto, 3.2 pulgadas por la tangente de 42, es igual a 2.88 pulgadas. Y de ese modo encontramos también el lado A. Entonces lo ponemos aquí, lado A, vamos a ver, 2.88 pulgadas. Y de ese modo terminamos. Ya tenemos los ángulos y todos los lados de nuestro triángulo y lo resuelve.